Saludos. Titulamos este vídeo Fi, Sabiduría Máxima, Tecnoguerra Físico-Espiritual 16 ABC 44. Hacemos este vídeo a fecha de 19 de marzo del año 2022 y queremos compartir una anécdota sucedida hoy, en esta misma fecha de día 19 de marzo, relacionada también con el mismo título, que estamos en una guerra que es física pero también espiritual. Entonces, nosotros tenemos una costumbre en este tiempo, sobre todo, en que nos sentimos atacados, nos sentimos debilitados, nos sentimos a veces con pocas fuerzas. Entonces nosotros, pues, al levantarnos diariamente para emprender una tarea, como por ejemplo esta que estamos realizando de compartir este conocimiento para que le pueda servir a alguien en su propio puzzle personal, pues entonces nosotros, de un modo, muchas veces, siempre prácticamente, de un modo mecánico, pues hacemos tipo mantra, hacemos la expresión de Señor Dios, dame fuerzas. Señor Dios, dame fuerzas. Y eso lo hacemos de modo casi automático, como para darnos fuerzas incluso a nosotros mismos. Entonces hoy, precisamente, pues al levantarnos y querer coger pues este tipo de energía, pues entonces dijimos la frase, pero resulta que dijimos de modo automático, sin percibirlo, Señor Dios, te doy fuerzas. Entonces nosotros, cuando pronunciamos eso, nos sorprendimos, dijimos, ¿cómo hemos cambiado de modo automático? Cuando decimos las cosas casi sin darnos cuenta, hemos dicho, en vez de dame fuerzas, hemos dicho te doy fuerzas. Entonces, ¿por qué compartimos nosotros esta anécdota personal? Porque creemos realmente que todas las personas que están defendiendo su conciencia y aprendiendo y descubriendo las verdades y sintiéndose atacados, pues realmente su acción concreta, pues está dando en cierto sentido, pues también fuerzas al Creador. Y esto parece una contradicción, porque toda la fuerza que nos sostiene a nosotros y a toda la dimensión, esa fuerza viene evidentemente de la fuente, o nosotros le podemos decir del Señor Dios, Creador, viene de ella. Entonces, ¿qué significa que nosotros también le damos fuerza? Pues sí, puede ser evidentemente, porque nosotros, como somos una proyección de la fuente, pues nosotros, en nuestro propio sacrificio personal, aprendizaje, obrar con respecto a nuestra conciencia, pues también estamos contribuyendo a que la fuerza de la fuente pues se proyecte en este plano. Entonces esto lo decimos para animar a las personas que estamos muy desesperanzados, muchos, pero animarlas en que no estamos totalmente desamparados, sino que tenemos a la fuente con ellas y podemos contribuir con ellas simplemente defendiendo y aprendiendo como estamos haciendo, es decir, conociendo la verdad, porque solo la verdad nos dará la posibilidad de hacernos libres. Entonces, nosotros en relación con este vídeo que queremos compartir, aquí están viendo los distintos puntos que vamos a ir desarrollando, porque nosotros tenemos un plan de hacer de modo más reducido, pues 2 series, sobre todo la del espacio, que seguiremos recomendando, de unos 11 vídeos, creemos, y esta de las espirales. Y esta de las espirales no queremos hacerla muy larga, sino queremos hacer este vídeo y otro más, y dejarla ahí terminado, porque si es demasiado extensa, pues también no cumple su misión de dar una imagen sintética para que después las personas, pues con este conocimiento, pues también ellos lo apliquen y sigan incrementando su propio conocimiento. Entonces, por eso decimos, vamos a hacer este vídeo y otro más y terminamos esta serie. Y en este vídeo queremos nosotros
pues realizar una serie de puntualizaciones sobre el electromagnetismo, porque el electromagnetismo, que es lo mismo que la acción de las espirales phi o del éter pus, pues nos da la clave fundamental para poder acercarnos a la verdad. Eso es, vamos a dar una serie de puntos, de puntualizaciones, que podemos decir puntualizaciones electromagnéticas. Después también vamos a tratar el mercurio, porque dentro de este ataque y de esta guerra y de esta tecnología, el mercurio como elemento concreto y físico pues ocupa un lugar muy importante. Tan es así que le dieron el nombre de un dios, el dios Mercurio. Y vamos a terminar también poniendo un conocimiento arqueológico de esta tecnología, que son los vimanas, y vamos a recomendar varios canales para que cada persona pues los pueda consultar, y nuestra función aquí es simplificar e ir a puntos sencillos y esenciales que suelen pasar por alto pues muchos de estos canales, que están realizando una gran labor, pero quizás falta pues la visión de conjunto que nosotros queremos aportar para que cada cual pues aplique su discernimiento. Entonces vamos a realizar un punto hablando de este electromagnetismo, el natural y también el artificial, para diferenciarlo claramente, no confundirlo y ya seguir en la misma idea de que toda la tecnología artificial es negativa. Y vamos a terminar, como decimos, pues mostrando y recordando algunas de estas armas y también los beneficios que se les da a los servidores élites, porque precisamente eso les hace a ellos, este tipo de tecnología y de armas es la principal función. Por eso tienen ellos ese poder físico externo superior al del humano, pero nosotros tenemos el poder espiritual, que al final es el que se va, podemos decir aquí, a tener su continuidad y lo que va a permanecer, porque esto es la permanencia en la fuente, aunque lamentablemente pues ellos físicamente pues tienen este tipo de tecnología y armas, y por eso tienen esta ventaja de partida a nivel físico, podemos decir. Entonces nosotros queremos mostrar personalmente que nosotros estamos en agradecimiento con la fuente en habernos colocado en este tiempo aquí. Por muy negativo que sea, nosotros lo estamos sufriendo como todas las personas. Estamos sufriendo una separación de nuestro entorno afectivo. Como ya sabrán, eso es muy lamentable, pero como buscamos la verdad, pues al final, pues nosotros estamos satisfechos y damos gracias a nuestra fuente interior que nos ha colocado aquí, porque si no, nosotros no podríamos, si no lo vemos con nuestros propios ojos y con nuestra propia experiencia, no podríamos creer que el ser humano, una parte, pues haya sido dominado y engañado de esta manera. Entonces, por eso, dentro del dolor, pues también agradecemos estar aquí precisamente en este final de ciclo, aprendiendo nosotros y contribuyendo, creemos, pues al aprendizaje también de otras personas que podrán superar con las claves que estamos dando, pues superar pues nuestro propio aprendizaje. Ese es nuestro deseo. Y entonces también saber que es muy importante que Lucian, la acción de la cabeza de la oscuridad es silenciar toda la verdad de la fuente, porque como estamos viendo aquí en todo su sistema, por ejemplo, atómico, del átomo, que estamos viendo aquí, que es un esquema semejante al esquema heliocéntrico, pues todo lo reducen a materia y a vacío, pero un vacío que le dicen que es la nada. Y por eso, de esa manera, pues ningunean o silencian a la fuente, porque no existe el vacío. Lo que ellos llaman vacío, nosotros decimos que es donde se está proyectando la fuente, la mayor fuerza sutil. Por tanto, ellos hacen constructos hipotéticos, simplemente nos hablan de un átomo con unos electrones, con una corteza que nadie puede, ni con ningún instrumental se puede ver, ni se puede comprobar. Por tanto, eso es un constructo hipotético, al igual que el constructo hipotético del sistema solar. Y para producir la falta de aprendizaje, pues también incluso las líneas de fuerza magnéticas que establecen las brújulas y los imanes, pues también tienen
tienen equivocado ese procedimiento para que el ser humano no llegue nunca a comprender, que nos dicen que van de polo a polo esas fuerzas, en lugar de un centro, del centro del muro de Bloch, que desde ahí es donde está la fuente, y de esa manera pues nos ningunean totalmente. Entonces nosotros proponemos algo que sí es comprobable, que son las líneas magnéticas que se reflejan en la brújula y se reflejan en los imanes. A partir de esas líneas de fuerza, pues entonces establecemos todo nuestro sistema, que por supuesto también es un constructo, podemos decir, porque no podemos verlo clarísimamente, totalmente, pero sí por mucho más que la oscuridad, que no nos da ningún tipo de presencia física. Nosotros la presencia física es el movimiento de las líneas de fuerza de la brújula y de los imanes, realmente, que eso sí es perceptible. Entonces, y eso se concreta realmente en un sistema de fuerzas-empuje, y eso es lo que nosotros entendemos, y entendemos que el autor de ese sistema de fuerzas de empuje, pues es la fuente, no puede ser otro elemento, es la fuente que está en nuestro interior, y ese sistema de fuerzas pues se proyecta en partes, como son todos los elementos materiales. Los imanes son un ejemplo precisamente de esas tres fuerzas, y no solo se proyecta a nivel físico en imanes y en brújulas, sino en todo, por ejemplo, en la psiquis del ser humano y en la sociedad. Ese sistema de atracción y de repulsión, pues realmente ahora mismo se está proyectando. Las personas estamos sintiendo repulsión por los que nos vampirizan, y eso, aunque no se vea físicamente, es una fuerza que rechazará al final podemos decir, en un reajuste dimensional, rechazará a esa oscuridad, pero precisamente hay que descubrirlo, porque si no descubrimos precisamente este crimen vampirizador que se está realizando, pues no creamos esa repulsión en nuestro interior. Entonces vean que lo físico de las fuerzas que mueven todas esas fuerzas electromagnéticas de atracción y de repulsión, pues incluso en el ser humano pues se están produciendo evidentemente. Entonces tenemos que decir que ya lo habrán averiguado, que la oscuridad lo que hace para que el ser humano no descubra esta verdad es que complejiza todo, lo complejiza todo para silenciar un sistema básico y sencillo, que es un centro, dos vórtices polos y una corteza que hace el cierre. Y con ese sistema nosotros podemos crear el puzzle de esta realidad en la forma esencial. En cambio, ellos nos dan en la estructura del átomo totalmente con un vacío que nos dice, está el vacío entre la corteza, que es el electrón, y el núcleo, que es el protón y el electrón, y entonces en medio hay un vacío, pero un vacío como si fuera una nada. Pues claro, de esa manera pues nos dejan sin el espíritu, y nosotros decimos, en el vacío, lo que ellos dicen vacío, ahí es donde está la fuerza realmente. Y entonces de esta manera ellos establecen un sistema para que no exista un creador, no exista ni siquiera el éter realmente. Por tanto, es un sistema muy astutamente establecido. Entonces nosotros vamos a ir haciendo puntualizaciones sobre este sistema electromagnético. Decir que toda esta realidad es electromagnetismo, todo es electromagnético. Y las espirales Fick, como ya sabrán, las espirales Fick pues crean y sostienen esta realidad mediante campos magnéticos, realmente, porque ellas son realmente un campo magnético. Por tanto, tanto el mundo orgánico, que es la biología, con el ser humano, con animales, plantas y hasta el reino mineral, todo el mundo orgánico, la biología, los seres vivos, y también el mundo inorgánico, que es el reino mineral, pues todos están creados y sostenidos por el electromagnetismo, porque a veces nos dicen, bueno, el electromagnetismo es pues las cosas más concretas, materiales, de imanes, de fuerza, el sistema de ondas, y no lo relacionan con el ser humano. Pues sí, el ser humano y todo lo vivo también todo es electromagnético, por eso hacemos estas puntualizaciones, pero dentro de ese electromagnetismo pues hay que diferenciar clarísimamente lo que son
elementos cuyo electromagnetismo o el campo magnético se encuentra en su interior, como todos los seres vivos, ese electromagnetismo está en su interior y se proyecta desde su interior. Eso hay que diferenciarlo de los elementos cuyo electromagnetismo o campo magnético ya no se encuentra en su interior, sino que se encuentra en su exterior, y esos son los minerales. Por eso tienen también campo electromagnético, pero es exterior. Ya ellos no tienen, podemos decir así, la parte de conciencia de la fuente en su interior. Ya son movidos de modo automático, pero todo es electromagnetismo. Y también dentro de este electromagnetismo, pues decir que tanto todo lo biológico como lo mineral, pues posee todo un campo magnético. Todo posee un campo magnético, aunque ya decimos, uno está en el interior, seres vivos, y otro está en el exterior. Y este campo magnético también, de partida, se opone a todos los otros campos magnéticos. Por eso existen las individualidades humanas, animales, vegetales y minerales. Todos se oponen, existe una oposición básica, porque la creación también es una oposición, es una repulsión general básica. Entonces eso hay que considerarlo. Ahora bien, dentro de esa repulsión que todo ser humano para tener existencia ya posee ese campo de repulsión, pues también existe una repulsión general básica. Y esa repulsión general básica pues establece una jerarquía, evidentemente, de poder magnético. Entonces, por ejemplo, para hacer una comparativa, todo el reino animal, vegetales, pues tiene distinto poder, unos elementos en relación con otros, evidentemente, también los que están en la superficie, con los que van de menor densidad, elevándose, podemos decir así. Existe una jerarquía, y entonces dentro de esa jerarquía pues nosotros la podemos explicar mediante un ejemplo. Por ejemplo, los elementos ferromagnéticos, que son por ejemplo el hierro o los clavos de hierro. Entonces estos son atraídos por los campos magnéticos de los imanes, por cualquiera de sus polos. Eso ya lo hemos visto en algún vídeo anterior. Entonces, ahí pues existe podemos decir, una jerarquía de que el imán pues atrae. Ahora bien, a su vez, ambos, el elemento ferromagnético, como puede ser un clavo, y el imán, los dos son repelidos y arrojados a la superficie corteza terrestre por otro campo superior magnético. Por eso decimos que existe una jerarquía de campos magnéticos. Es decir, tú coges un imán, pones un clavo y entonces ves que el imán pues atrae al clavo. Ahora bien, tú sueltas el imán de tu mano y tanto el clavo, pues los dos son rechazados a la superficie terrestre por un campo magnético superior. Eso decimos nosotros para que vean que todo está establecido también mediante una jerarquía. Ahora bien, esto es importante también con la jerarquía, y esto explica también la no presencia directa de seres infradimensionales en nuestra dimensión. ¿Por qué? No están realmente solamente en periodos cortos que han estado aquí dominando al ser humano, porque realmente ellos saben que nuestro campo magnético es superior al suyo. Entonces, para vampirizarnos y engañarnos también, pues una de sus estrategias es no aparecer, porque ellos incluso a lo mejor pueden destruir nuestro campo físico, pero el nuestro etérico pues los destruirá a ellos. Y eso también es una de las causas, no solamente para ser más efectivos mediante el engaño, estos seres infradimensionales, para que permanezcan ocultos y utilicen a seres humanos vendidos para estar aquí estableciendo su poder. Entonces esto es la jerarquía de campos magnéticos. Entonces, en relación con este esquema que nosotros estamos compartiendo, que lo que nos da a conocer todo, que son el esquema de fuerzas que se concretan en los elementos vivos, pues este sistema de atracción y de repulsión, pues nosotros remitimos a que vean este vídeo, Red Mercury, falso o una llave para la libre energía. En este vídeo pues tendrán experimentaciones que reflejarán pues lo que decimos nosotros de atracción y repulsión. Aquí tienen en mercurio, un tipo de mercurio que le dicen mercurio rojo, y entonces en este vídeo se ve claramente una experimentación de que el mercurio rojo, pues por ejemplo al oro pues lo atrae y se pega a él. En cambio un ajo que tenemos aquí pues lo huye, lo repele al ajo en movimiento mercurio. Entonces están viendo ahí fuerzas muy concretas. Evidentemente, como es un campo superior la vida y un ajo es un elemento vital, pues su mayor poder pues hace distanciarse, hace que huya
pues el mercurio. En cambio, el mercurio, como dentro de los elementos utilizados hay otros próximos a él, que es el oro, pues se une y se funde con el oro. Y entonces vean también este otro vídeo si quieren ver esta experimentación de todo, que todos son campos magnéticos. Toda esta realidad está establecida así, tanto en lo biológico como en lo mineral. Vean este vídeo poniendo este título: imán gigante de 500 kilos de fuerza reacciona a la sangre. Y entonces en ese vídeo verán que la sangre, incluso este imán tan poderoso de neodimio, pues la sangre hace una barrera de repulsión y se va separando mediante el imán. Ven que la sangre se retira, no es más bien que la sangre se retira, es que la sangre pone una separación y rechaza pues a ese imán, para que vean todo lo que estamos diciendo, cómo se concreta en esta realidad. Por tanto, otro punto de estas puntualizaciones que estamos realizando en relación con el magnetismo, es decir, que estos dos vórtices polos pues se concretan y se materializan finalmente pues en un polo, en una estructura cóncava, que es un polo femenino, o una cavidad receptora, y una estructura convexa, que es un polo masculino, o una protuberancia emisora. Y eso es el cosmos Tierra toroide que llevamos tiempo compartiendo. Y estos dos vórtices pues también te explican pues todas estas experimentaciones. Que vean estos dos vídeos si quieren ver las experiencias que mediante la concavidad realiza Víctor Grebennikov. Y también la misma estructura que David Lapointe pues también está viendo el mismo campo, porque estos son vídeos que te hacen físico todo lo que nosotros estamos hablando de las fuerzas electromagnéticas y estas puntualizaciones que estamos realizando. Entonces también otra puntualización que es muy importante, quiere decir que este movimiento creativo, que crea ciclos, pues no es algo repetitivo y sin objetivo, sino que es un procedimiento depurativo consciente, que va depurando y que actúa realizando transformaciones en todos los elementos de todos los niveles. Incluso en el reino mineral, que parece estar todo quieto, pues ahí también está actuando mediante la fuerza de los imanes, que mediante ese campo que se proyecta, y está realizando lentas transformaciones. Entonces aquí está viendo uno de estos elementos que para nosotros, el ojo de tigre, que un tiempo estuvo en una parte viva, que era un tipo de madera, y ahora se convierte en ojo de tigre. Y fíjense que tiene distintas franjas, porque incluso siendo ya un elemento mineral, pues está realizando una transformación en su interior realmente. Entonces, por eso decimos que a nivel externo el reino animal y vegetal pues se va transformando en el reino mineral, se va petrificando. Y los elementos del reino mineral pues también se van transformando. ¿Y cuáles serán las transformaciones básicas en ese mundo mineral? Pues serían elementos ferromagnéticos, que son los que dan, podemos decir así, la separación máxima y la presión máxima que produce el éter pus en la corteza, elementos ferromagnéticos. Después otros que se van depurando, que les decimos diamagnéticos, como por ejemplo el oro, el cobre, etcétera. Y también podemos decir así, el mayor, que podemos decir ahí, que es cuando ya se establece un equilibrio, que serían magnéticos, que serían los imanes, que sería el que tenemos aquí, la magnetita. Entonces la magnetita ya en ella, aunque de modo podemos decir así disperso, pues está el eje central y los dos polos en la magnetita. Y entonces, pues, aquí en estos electroimanes, pues tenemos la clarificación del elemento ferromagnético, que sería el clavo de hierro, y después el que es diamagnético, que es el cobre, porque todo esto conocimiento pues se utiliza precisamente para crear los campos magnéticos artificiales por la oscuridad. Y otra puntualización que hemos dicho, que queremos destacar en este vídeo también, la importancia del mercurio como elemento físico. Entonces remitimos, porque hay buenos investigadores que ya han realizado y están realizando buenas tareas. Nosotros solamente hacemos las puntualizaciones necesarias. Por eso remitimos a este vídeo del canal Virtus Veritas, en que pueden ver pues todo el gran misterio del único metal líquido en condiciones estándar, que es el mercurio. Pero nosotros, vean, para informarse, pues ese vídeo, y nosotros hacemos la puntualización de nuestro esquema global, destacando una parte muy importante. ¿Por qué realmente es tan importante este mercurio? Pues entonces aquí lo estamos viendo. Simplemente consiste en caer en esta cuenta. Entonces todo el mundo habrá visto los termómetros. Entonces los termómetros funcionan cuando a través del día, empieza por la noche más fría hasta el mediodía, aumentando, incluso las personas, pues va aumentando, pues se va extendiendo
se va extendiendo, se va dilatando, existe dilatación. ¿Y eso qué nos dice a nosotros y dice a toda la tecnología? Que realmente el mercurio, siendo un elemento de la corteza que está muerto, entre comillas, pues se mueve el mercurio realmente, y entonces precisamente esa capacidad de moverse, como estamos viendo, dilatándose, pues es lo que lo hace favorecedor de un modo automático de toda la tecnología realmente, porque como ya estamos viendo y compartiendo en vídeos anteriores, nosotros hemos visto que el movimiento fundamentalmente reconducido es lo que produce la energía eléctrica, como están viendo toda esta parte superior de los rotores, que son utilizando el movimiento del viento, el movimiento del agua, el movimiento del calor, pues eso le convierte en electricidad, y la electricidad al mismo tiempo se aplica, por ejemplo, un electrodoméstico en este motor, y la electricidad ahora también te produce el movimiento de la lavadora. Entonces todo es y eso es realmente una copia de la imitación, porque la creación se comienza mediante un movimiento de las espirales phi, la creación natural, pero esto es crear ese movimiento, utilizar ese movimiento de modo artificial, y ya sabemos que realmente es negativo para el ser humano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tenemos un elemento como el mercurio que por sí mismo produce un movimiento, pues ellos con su tecnología lo amplían y lo multiplican realmente. Y así, por ejemplo, imagínense que un mercurio encapsulado en un lugar especial de un edificio. Ese mismo mercurio por sí mismo a lo largo del día y de la noche pues va realizando movimientos que mediante la tecnología se multiplican, y entonces de modo sin tener que hacer casi nada, pues le facilita la máxima tecnología realmente. Entonces vean este vídeo para ver lo que decimos de este movimiento del mercurio, que entonces aplicando una electricidad aquí ven que entonces el mercurio realiza un vórtice. En este sentido, pues según pongas los electrodos, podemos decir, pues en un sentido, ahora los cambia, fíjense que el punto azul lo coloca en esta otra parte, y ahora pues el movimiento suyo es al revés. Este era el evógiro y este es destrógiro. Entonces este movimiento pues son motores automáticos que te facilitan toda la tecnología, de ahí la importancia del mercurio. Y entonces en una época anterior, y estos son representaciones de 1888 aproximadamente, que te da la explicación clara de cómo simplemente con mercurio aquí encapsulado en distintos tipos de vacío en el mar, pues este produce electricidad automática. Las boyas para ver el desplazamiento de los barcos, léanlo despacito aquí y véanlo, que está basado pues este sistema en la generación de electricidad por la agitación del mercurio en un vacío que está producido aquí en esta estructura. Entonces eso le produce automáticamente energía, le produce electricidad. Y para seguir viendo pues esa capacidad de este mercurio, que siendo un elemento muerto pues tiene esa proyección y es un gran conductor eléctrico, y producir toda esta energía para esta oscuridad, vean también este vídeo poniendo este título que tenemos aquí, y entonces verán cómo va pulsando, cómo el corazón en un tipo de disolución, que aquí lo pueden ver, aquí va pulsando y pulsa como si fuese un corazón, evidentemente emitiendo, y una pulsación es una emisión de ondas realmente. Entonces todo eso destacando la importancia de mercurio para la tecnología, y esa misma importancia, lo fundamental que ha hecho la oscuridad es, mediante esa tecnología, dar armas. Eso es lo prioritario, dar armas al ser humano para establecer su élite de control mediante armas. Entonces eso lo hemos visto ya en otros muchos vídeos, como estamos viendo desde los sumerios, pues se tiene aquí tipo de armas. La Revolución Francesa, fíjense, aquí la diosa pues tiene el tipo de barra también con rayos, efectivamente, y entonces eso es lo fundamental, es la tecnología bélica, armas, la que entrega de forma prioritaria para establecer su poder y control aquí. Y vamos a ver en este vídeo también, una de sus armas importantes son los vimanas, como estas que tenemos aquí en el templo
En el templo de Ellora, en la India, pues vemos aquí una representación de un vimana que está volando. Una de estas naves son equivalentes a los actuales ovnis, que podemos decir, secretos, podemos decir, secretos para una élite y también para unos infradimensionales, evidentemente. Y fíjense también que tienen relación con el mercurio. Aquí tenemos una de estas naves, y aquí pues está establecido el contenido del mercurio, contenedores del mercurio. Y estos son todos los vimanas que vienen en las escrituras sagradas, ya lo sabrán muchos, pues muy descritos perfectísimamente al mínimo detalle, pero el mercurio es una parte importantísima, como aquí estarían también el mercurio en estos vimanas. Y en relación con los vimanas vamos a remitir también a este vídeo poniendo este título de este canal de Pravin Mohan, el Pravin Mohan es el canal, vean este vídeo, porque entonces ahí nos va a presentar que se descubre un vimana en los actuales, pero ha sido silenciado. ¿Y dónde se descubre? Pues en una cámara subterránea, fue descubierto en el 2015, y entonces en ese vídeo pues te va hablando de este lugar de Srirangan, el templo Srirangan, que más que un templo más bien es un conjunto de templos, podemos decir así, un espacio sagrado donde está. Entonces uno de estos templos, estos múltiples, pues entonces ahí es donde, en la cámara subterránea, pues es donde encontraron ese vimana que ha sido silenciado. Por eso nos dice él, pensando, fíjense, todas estas estructuras que están en ese lugar que se le dice templo de Srirangan, pero en realidad es un templo, pero un templo múltiple, como estamos viendo aquí. Nos dicen, ¿no sería que ahí dejaron oculto esos constructores en esa cámara subterránea ese vimana que tendría a lo mejor unos 3 metros? Nos dice, pues dice, vamos a buscar en ese mismo lugar, en ese mismo templo o multitemplo, indicios. Evidentemente en este tipo de columnas, pues entonces él descubre aquí que esto está representando, son vimanas realmente, porque esto no están sosteniendo nada, sino están levitando como Moar. Y entonces él te lo va describiendo. Fíjense aquí cómo esta es la parte inferior que te está reflejando que está ascendiendo realmente esta parte. Pero queremos también, para que la persona, porque todos estos investigadores se maravillan mucho y se sienten muy orgullosos de sus antepasados, pero fíjense en este elemento no es humano. Por eso decimos nosotros, sí, es super tecnología, pero viene de infradimensionales realmente. Entonces ve que en la parte inferior pues tienen esquemas que son esquemas de conocimiento de vibraciones en distinto. Fíjense, este es otro distinto. Y fíjense también lo que hemos visto en relación con la forma cónica del tetraedro. Fíjense, son formas cónicas. Recuerden también lo mismo que se ve en las alas del estudio que hemos compartido de Grebennikov, que tienen en las alas de esos insectos pues estructuras cónicas como estas que estamos viendo aquí. Fíjense que todo va confluyendo en un mismo conocimiento que tenemos la fortuna de ir compartiendo. Fíjense, otro tipo de estructura, porque entonces querría decir esto que cada tipo de esta nave pues tienes un tipo de vibración. Fíjense también la misma forma cónica invertida, y entonces está reflejando que son realmente vimanas porque están como suspendidos. Otro tipo de estructura, siguen viendo las mismas partes de los conos, entonces están reflejados ahí vimanas. Y entonces en ese todo complejo de templos pues nos dice, fíjense en el centro, pues todo este centro pues es realmente un vimana, y este es de oro sólido, como están viendo aquí, y tiene una estructura también, si la ven, de tipo que predomina el tipo cónico, como están viendo aquí. Vean ese vídeo que es muy interesante. Y nosotros en esta estructura tipo cónico, pues ahora vamos a verla aquí de más cerca para que vean la concordancia que nosotros hemos hecho en el vídeo anterior a este. Fíjense, aquí dijimos una piña, y dijimos la piña refleja precisamente en la naturaleza las fuerzas naturales que van, cada uno de sus cápsulas pues son dos espirales la que lo forman. Pues fíjense que ese templo pues casualmente, entre comillas, y nada de casualmente, pues está establecido en forma de la misma forma de la piña. Fíjense que cualquiera de sus porciones en oro pues está secundada por las dos espirales, al igual que la piña, para que vean que realmente toda la máxima tecnología lo que hace es copiar a la naturaleza de la fuente, pero para el control del ser humano. Entonces decimos, lo prioritario es el sistema de armas de todo tipo, y este tipo incluso de vimanas pues tienen un poder igual que los ovnis actuales, evidentemente. Pero también nosotros, pero también de forma secundaria,
de forma primaria sería la guerra para el control y el sacrificio, pero de forma secundaria pues también a sus servidores pues les entrega todo este conocimiento que ya sabemos aquí en grandes edificios con todo tipo de tecnología que aquí viene muy bien expresa, para tomar el éter y tener todo el tipo de un estatus social superior al de la masa que ellos la consideran pues un rebaño, evidentemente. Entonces vamos a terminar aquí haciendo una síntesis. Decimos que en este final de ciclo, Lucian, o la cabeza de la oscuridad, está empleando armas que pasan desapercibidas para la mayoría y que traspasan la corteza individual protectora del ser humano. Y algunos ya sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, una parte de la infradimensión está invadiendo nuestra dimensión de forma externa, pero también el interior de una mayoría de seres humanos, y de esa manera pues completa su invasión, porque el ser humano ya sabrán que es el equilibrante, y entonces ellos necesitan, para establecer aquí, forma de tipo más, podemos decir así, más exterior, pero también en el interior del ser humano. Entonces nosotros terminamos aquí haciendo esta afirmación, que tenemos esta convicción debido a toda nuestra experimentación y conocimiento. Decimos que sin embargo esa invasión nunca podrá alcanzar a la fuente que late en nuestro interior, porque esta fuente que late en nuestro interior arrojará toda oscuridad parasitaria al lugar infradimensional que le corresponde. Terminamos deseando para todos fortaleza en este ataque final de la oscuridad.